Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, hoy nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, Dios. Te rogamos, Señor, que esta mañana, Señor, tú nos hables a través de tu palabra, porque es tu palabra la que nos enseña, la que nos guía, porque es tu palabra la que nos permite conocer tu voluntad. Y aquí estamos dispuestos en esta mañana a entender tu palabra para poderla poner por obra, porque así dices tú, Señor. Mira a tus hijos que han podido llegar. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo traiga manifestación de la llenura tuya en cada uno. Y que todos sus sentidos espirituales se abran, se despierten, estén atentos, para que nada de lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana se vaya a perder, Padre. Gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos en este día en tu casa, Rey. En el nombre poderoso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a retomar el versículo con el que empezamos en la enseñanza anterior de hace 8 días y vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mirábamos en la enseñanza anterior que en este texto nos habla de que Dios nos ruega que nos reconciliemos con Él. Eso no sé si a ustedes les mueve el alma, su espíritu, sus sentimientos hacia Dios, de saber que Dios me ruega al extremo. Eso no tendría que hacerlo Dios. Rogarlos, reconcíliense conmigo porque es que yo les quiero dar mucho más. Y mirábamos en la enseñanza anterior eso. Dios ruega, Dios quiere darnos mucho más, pero tenemos que reconciliarnos con Él. Y que Dios nos ruegue, eso es demasiado grande. Y eso es algo que nosotros debemos considerar en nuestra vida si nosotros estamos escuchando eso, estamos atendiendo ese llamado del Señor. Amén. Hechos 3:19, sé que para muchos es muy conocido este texto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gran mayoría que lee o estudia este versículo se queda en que venga de la presencia tiempos de refrigerio, porque siempre nos enfocamos en la bendición, en lo que Dios va a hacer en mí, pero no es lo que a mí me corresponde hacer para recibir eso. Casi siempre que estudiamos la Biblia vamos a encontrar que Dios empieza en el versículo pidiendo algo y luego nos ofrece algo. Pero Él primero nos pide, ¿cierto? Y empieza diciéndonos que nos arrepintamos. Yo creo que casi que la mayoría de los que estamos en este lugar hemos estudiado este tema del arrepentimiento, que es de verdad pedirle perdón a Dios con el corazón, sintiendo pena y dolor por haberlo ofendido. Aquí hay niños, y me imagino que han pasado por ese momento donde hacen algo malo y dicen: uy, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué le dije esto a mi mamá si mi mamá no merece eso? Porque todos hemos pasado por el arrepentimiento, ¿cierto? De verdad. Hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento de verdad, no ese arrepentimiento, ay, bueno, perdone. Eso no es arrepentimiento.
Eso ni siquiera es una disculpa, es una grosería, ¿cierto? Porque me está diciendo, eso no fue nada, es que usted exige mucho, ¿cierto? Aquí no está hablando de ese arrepentimiento, sino ese arrepentimiento que me duele, que me da vergüenza hacerlo. Pero dice, y convertíos. Es que ese arrepentimiento está ligado a la conversión. Entonces, ¿qué significa convertíos? Un cambio de vida. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesucristo que convirtiera? Las piedras en pan. Que le cambiara la naturaleza, ¿cierto? ¿Quién se come una piedra aquí? Nadie come piedras. No se pueden comer. Pero el diablo le estaba pidiendo a Jesucristo que cambiara la naturaleza de las piedras por algo comestible, algo que iba a nutrir. Pues lo que Dios me dice aquí es, arrepiéntase y cambie su naturaleza carnal, terrenal, humana, pecaminosa. Esa es la reconciliación que mirábamos en el capítulo 5, versículo 20, que quiere que nos reconciliemos. Esa es lo que está diciendo allí, que nos ruega que cambiemos, que nos reconciliemos. Para reconciliarnos tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que convertir mi naturaleza pecaminosa en la naturaleza espiritual que hace la diferencia. Esa es la esencia de vivir para Dios. Si yo de verdad, conociendo a Dios, no hago lo que Dios manda, entonces ¿de qué sirve congregarse, leer la Biblia y todos los rituales? ¿Para qué? Eso no nos va a llevar a la eternidad. La esencia está en que yo busco, entiendo a través de la palabra qué no debo hacer y qué sí debo hacer, y lo empiezo a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo del estudio. Imagínense un niño que lleva 5 años estudiando primaria y todavía no sabe escribir el 1, ¿qué pasaría? Por favor, está perdiendo el tiempo. ¿Será que nosotros estamos iguales? Perdiendo el tiempo, llevamos 1 año, 2 años, 3 años, pero no ha pasado nada. Seguimos siendo piedras y no pan. No nos hemos convertido. Entonces tenemos que empezar a revisar qué es lo que Dios me está pidiendo cuando me está rogando que me reconcilie con Él. ¿Qué me está diciendo que haga? Y hemos hablado en varias ocasiones de las áreas de la vida. Para poder saber en qué le estoy fallando a Dios, debo empezar a mirarme en cada área de mi vida qué es lo que no estoy haciendo bien. Porque es que cuando llegamos al Señor empezamos a cambiar ciertas cositas. Por ejemplo, mirábamos la semana pasada, madrugamos a las 11 de la mañana al servicio. Ya nos queda fácil madrugar a las 11 de la mañana. Y eso se lo estoy dando todo a Dios. Yo ya leo la Biblia cuando llego a la iglesia. Uy, qué conversión tan grande. ¿Sí? Sí, cambiamos cositas, pero para Dios es todo. Todo. Es todo. Lo que sucede es que Él nos da plazo. Pero esos plazos tienen unos límites. No me puedo quedar haciéndola ahí toda la primaria. ¿Cierto? Tengo que evolucionar. Entonces vamos a mirar cómo se logra eso. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8. Vamos a mirar cómo logramos la conversión verdadera. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está hablando que Jesucristo se humilló para poder cumplir la voluntad del Padre. Dice que no se aferró a nada. Es decir, que si yo quiero convertirme a la manera de Dios, no me puedo aferrar a nada. Y a nadie. A nada ni a nadie. Ay, no, es que a mí me gusta dormir todo el domingo. Y entonces sí, para ir a la iglesia es muy difícil. Está aferrado a la almohada. No, es que a mí me gusta salir de rumba el sábado y entonces amanezco trasnochado, entonces. No, es que a veces me toca decir mentiritas. Es que no nos podemos aferrar a nada. Y algo grande que dice acá es que se humilló. Tengo que ser humilde de corazón para reconocer que el que todo lo sabe y el que todo lo puede y el que todo es Dios. Y que si Él me está diciendo hágalo, hagámoslo. Porque es que no tendría sentido buscar a Dios si realmente no hay una conversión en nosotros. Si cada cosa que voy a hacer no la paso por el filtro de la palabra. Nosotros somos bibliocéntricos. Yo personalmente lo mido todo así, tal cosa, no es bíblico. Punto. Tal cosa es bíblico. Es que sí es bíblico, hagámoslo. Pero si no es bíblico, chao. Ni le pierdo tiempo. Ay, que mire, que fulanita, que amiguita, que Rosalvita, que camine, que... No, eso no es bíblico. Chao, hasta ahí llegó la conversación. Porque nosotros debemos ser bibliocéntricos. Cuando hay que decirle a una persona que no está bien o que no lo... es que no es bíblico. No tenemos que decirle que usted es un pecador, es que usted... No, es que no es bíblico. ¿O por qué hacer tal cosa? Porque es bíblico. Es porque Dios lo manda. Porque es que si es bíblico es porque Dios es el que lo manda, ¿cierto? ¿Cuántos años se ocupó Dios de dejar la Biblia escrita si nosotros no le prestamos la atención, no le ponemos el interés suficiente? O sea que Él perdió el tiempo. No sé si nos podemos imaginar a un hombre como Isaías, que tiene 60 y pico de capítulos, con capítulos muy largos, escribiendo ese libro. ¿Cuánto se gastaría él en tiempo? ¿De cuántas cosas le tocó soltar, no aferrarse para poder dedicarse a eso, más el resto de cosas que él hacía? Porque no solamente escribía la Biblia, no solamente escribió ese libro. Entonces, ¿el Espíritu Santo y Isaías perdió el tiempo para nosotros? No puede ser, no puede ser. Nosotros los padres que le dedicamos tiempo a los hijos, queremos ver resultados en ellos, porque toda la vida que le dedicamos a los hijos, queremos ver resultados. Entonces necesito humildad, ser humilde para empezar a mirarme con sinceridad, con integridad, qué no está bien en mí. Porque voy a empezar a trabajar en eso, pidiendo dirección al Espíritu Santo. Hablábamos en la enseñanza anterior que el Espíritu Santo es el que nos pule, que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero resulta que quedamos maltrechos por todos los vicios, por todas las malas costumbres que traíamos, pero el Espíritu Santo empieza a pulirnos. Y hablábamos el ejemplo de un traje que se mancha con aceite de carro y que se deteriora la tela, y que cuando la sangre de Cristo nos lava, nos quita la mugre, nos quita la grasa, el olor, pero nos quedan residuos, que estamos viciados, contaminados, y el Espíritu Santo empieza a organizar, porque la tela se deteriora, pero el Espíritu Santo empieza así
como en la tela, a pulirla, así nos pule a nosotros, pero tenemos que dejarlo. Dios está rogando que hagamos eso. Entonces, si nosotros nos evaluamos por áreas, podemos fácilmente identificar en qué le fallo. Y hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, algunas personas han hecho el estudio completo sobre las áreas de la vida. ¿Y cuáles son las áreas de la vida? A ver, ¿recuerdan algo? Área familiar. Personal. Económica. Social. Son 5 áreas. Es fácil. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a mirar una cuantica, no podemos mirarla toda ni a profundidad porque eso es muy extenso. Si tenemos humildad y dejamos la pereza y la negligencia, que son cosas que afectan mi crecimiento espiritual, afectan mi madurez espiritual, afectan mi relación con Dios, entonces vamos a empezar a hacer el trabajo. Una de las áreas que nos afecta mucho la relación con Dios es el área personal. Porque nos falta humildad, ¿cierto? Porque somos soberbios, altivos, perezosos, todo esto está en el área personal. Tengo que identificar, me da pereza estudiar la palabra, me da pereza levantarme temprano, me da pereza esto, lo otro. Oh, le estoy fallando a Dios, tengo que convertir eso malo en la manera que Dios manda. Soy soberbio, soy altivo, eso yo creo que no, que ya me la sé toda. Eso está en el área personal. Mis emociones, ¿cómo están? Mis sentimientos, ¿cómo están? Todo eso tengo que empezar a evaluarlo y todo está en la palabra. Todo eso está en la Biblia. Por eso es que hay que estudiarla tanto. Y vamos a ver un área que afecta tanto en lo emocional, o sea, en lo personal y en las demás áreas, a todos, y es el área familiar. Y vamos a ver un ejemplo, Proverbios 3:12. Es un ejemplo y de pronto los chicos dicen, siempre nos hablan a nosotros. Pero no, es que aquí todos somos hijos. ¿Quién no es hijo aquí? ¿Quién no es hijo? Ah, es que todos somos hijos. Esa es la razón. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Vamos a pensar en esta área. Esto es como dando un ejemplo porque hay, como les digo, muchas cosas y ustedes lo saben. Si un papá y una mamá decide formar a su hijo no conforme a la Biblia, pues no se ha convertido en esa área. Porque muchos padres no corrigen a los hijos porque a ellos los corrigieron y me dolió mucho y yo no quiero que mi hijo pase por eso, entonces que haga lo que quiera. Entonces no se ha convertido en esa área. Al contrario, ese papá que maltrata al hijo, que lo castiga fuerte, agresivo, porque su familia así lo crió, pues tampoco está cumpliendo, porque Dios quiere que lo corrijamos, no que lo maltratemos, no que lo humillemos. Entonces, si un papá o una mamá o los dos no corrigen los hijos, no enseñan a los hijos, no los guían conforme a la palabra, pues en esa área no se ha convertido. Es un área que le está fallando a Dios. Así de sencillo. Si como hijo no le cumplo a Dios como Él manda, pues en esa área no me he convertido. Si todavía soy grosero, como con los padres, le alzo la voz, porque a veces no dicen groserías, pero sí le alza la voz, sí le manotea, sí le hace, ¿y qué? Y usted no se mete en mi vida, yo mando en mi vida. Oh, ok, no se ha convertido en esa área, peligroso, porque ¿cuál es la promesa? Honrar a padre y madre, ¿y qué hace Dios con nosotros? Para que te vaya bien en todo y seas de larga vida. Pero si no te has convertido en esa área, ¿qué espera? Pero es que yo no sé Dios, ¿por qué no me bendice? Oh. No, que es que
yo con mi papá de verdad y mi mamá, no, la plática yo la necesito para hacer otras cositas. Y no le da nada a sus padres. No, es que ellos tienen más que yo. Es que no es porque tenga. Es porque eso es mandato de Dios. ¿Cuánto tiene que darle? No, lo que quiera. Ni siquiera dice cuánto. Pero hay hijos que ni un pan. Porque es que mi mamá tiene, mi papá tiene. No se ha convertido en esa área. Ese es el grave problema. Porque si lo está haciendo así, es que yo no le doy nada a mi mamá, o es que mi mamá es cansona, o mi papá es cansón y por eso lo trato mal, pues no, eso no es bíblico. Entonces no se ha convertido al Señor. O sea que en esa área no se ha reconciliado con el Señor. Pero Dios le está rogando, por favor, cambie. Deje de ser así, deje de hacer así. Porque de lo contrario, tenemos problemas. Y así en todas las áreas, en lo social, como empleado, como jefe, hay muchas cosas que hay que aprender en la Biblia de cada área de esas para mirar qué debo cambiar, qué debo quitar y qué debo poner. Es que no soy capaz. ¿Cómo que no es capaz? Es que no está solo y para eso está el Espíritu Santo. Lo único que él necesita es que yo rinda su voluntad y que él haga conmigo. Pero si yo no lo dejo, pues él no me va a obligar porque él es caballero. Eso ya todos lo sabemos también. Vamos a hablar de otro puntico que es fundamental, que es el área espiritual. Marcos 12, versículos del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba les dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Me está diciendo que en el área espiritual, que es la más importante, la principal, el eje de mi vida, es que yo debo amar a Dios con todo. Con mis emociones. No sé si ustedes se levantan felices el día domingo porque van a venir a la iglesia. Porque vamos a podernos ver como hermanos. Eso forma parte de lo que Dios manda que hagamos. Pues no nos podemos saludar como en otros tiempos, pero por lo menos nos podemos mirar y... ¿Ustedes creen que uno sí se puede sonreír con los ojos? ¿Cierto? Una mirada expresa si lo miró con agrado o con desagrado. Bueno, saludémonos así. Eso es mandato de Dios, eso es bíblico. Y eso es lo que pide Dios que yo haga. Que me congregue, que ame a mi prójimo, que esté pendiente, que si usted no vio a su hermano en la iglesia hoy, ese hermano que usted siempre ve, de pronto no le sabe ni el nombre, pero ore, que Dios sí le sabe el nombre. Y sí sabe por qué hoy no vino. No sé si porque no quiso o porque no pudo, es que están las dos razones. Y si no pudo, que Dios lo ayude para que siga viniendo, pero si no quiso, pues que también lo redarguye y lo exhorte para que siga viniendo y no se nos quede. Esa es una tarea de nosotros como hermanos y como hijos de Dios. Dios ruega por nosotros que convirtamos esa área, que estemos orando. Es que esta tarea de que la iglesia se llene de multitudes es de todos. Muchos hermanos deberían llegar a las 10:30 a orar,
por el servicio, porque no sabemos los hermanos qué les está pasando, qué tropiezo tengan, qué dificultad. De pronto no es tan complicado, pero no es capaz de pasar por encima del tropiezo y nos llega. ¿Sí? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿De verdad lo estamos amando? ¿O ni nos acordamos de orar? Hay muchos textos bíblicos donde dice, orad por nosotros. Orad los unos por los otros. Muchos textos, ¿cierto? Entonces, esta palabra nos está enseñando que Dios está rogando para que nos reconciliemos con Él, que nos convirtamos de la naturaleza que no es conforme a Dios. Porque es que yo puedo decir, no, es que yo me parezco a fulanito. No, nosotros tenemos que parecernos a Cristo. ¿Que es que mi papá era así? No. Todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Entonces no podemos hacer porque éramos o porque nos parecemos a otro. No. Es porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Dios les está rogando, conviértanse al Señor, porque quiere darnos mucho, mucho más. Lo que tiene Dios es mayor que lo que seguramente está pidiendo hoy. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a tener reverencia, porque Dios también pide reverencia. Y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a pedirle perdón a Dios, pero también vamos a pedir que nos enseñe qué cosas tenemos que dejar, qué parte de nuestra naturaleza tenemos que convertir al Señor. Amén. Padre bueno y soberano, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana ante tu presencia estamos, Dios, como un cuerpo que somos, como los hijos tuyos, como la iglesia de Jesucristo. Y hemos escuchado tu palabra donde nos estás hablando que nos ruega que nos reconciliemos contigo. Porque tú quieres bendecirnos mucho más y no solamente a nosotros, sino a los nuestros, a nuestra familia, incluso a nuestras generaciones. Hoy te pedimos perdón porque no hemos hecho la tarea. Todavía hay áreas de nuestra vida que están allá guardadas, a las cuales nosotros los estamos endiosando y no hemos querido abandonar y dejar, porque incluso ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hoy pedimos perdón y rogamos que tu misericordia nos alcance y que tú, que moriste por nosotros, llevaste nuestro pecado, lleve este pecado de negligencia y de pereza y de indiferencia que no nos ha permitido convertirnos verdaderamente a ti como tú quieres y como tú lo mereces, Dios. Porque no fue en vano que dejaras tu palabra, este manual de la vida, sino que lo dejaste para que, así como dice tu palabra, lo meditáramos de día y de noche. Y que se lo enseñáramos a nuestros hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, en la casa, para que ellos también sean instruidos y tengan el privilegio de disfrutar las múltiples bendiciones que tú ya tienes preparadas de antemano, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, te damos gracias, Dios.